La observación de cometas. Segunda parte. Las colas. Las colas de los cometas. Aquí tenemos presentes tres tipos de cometas diferentes con distintos aspectos en cuanto a su cola. El Hale-Bopp a la izquierda, un cometa notable, perfectamente visible a simple vista en el hemisferio norte en su momento, en esa época, y que tenía dos claras colas visibles. A la izquierda la cola iónica de color azulada y a la derecha la cola de polvo de color amarillo. Recordamos que se ve amarillo porque los silicatos, las partículas de polvo, simplemente reflejan la luz solar. Por lo tanto, si enfocáramos un espectrómetro en esa región, veríamos un espectro solar. En el centro tenemos otro caso donde la posición angular entre la Tierra, el cometa y el Sol hace que veamos por separado estos dos tipos de colas. A diferencia de Hale-Bopp, que estaban las dos más, si bien había una diferencia angular entre una cola y la otra, aquí la diferencia angular es bastante mayor, es muy grande y están como contrapuestas una de otra. Entonces tenemos la cola de polvo del margen derecho hacia la condensación central, es como decir, de ahí es la dirección que se viene moviendo en el espacio, va haciendo un arco, se viene moviendo en dirección, digamos, nuestra, en su apariencia, y por otro lado, la cola iónica que tiene una central y dos secundarias, una segunda secundaria hacia arriba, pero la principal con mucho más ancha y con un mayor desarrollo que está en contraposición a la posición del Sol. Si extendemos esta línea hacia abajo, nos daría aproximadamente la línea donde estaría ubicado la posición del Sol. Entonces entenderíamos mejor la trayectoria curva de la cola de polvo y a medida que se va moviendo alrededor del Sol, como los gases salen perfectamente opuestos. Entonces la medida angular de separación entre la cola de polvo y la cola iónica se hace cada vez más grande. Pero eso va a depender mucho de la posición de la Tierra. Tiene que ver con la geometría y el ángulo que hay entre la Tierra, el cometa y el Sol. En el caso de la extrema derecha, es un cometa donde predominan los gases, muy baja la actividad y la producción de polvo, por lo tanto tenemos una cola iónica dominante. Quiere decir que cada cometa va a tener sus particularidades. Entre las particularidades puede ser que domine el polvo, entonces vemos mucha cola pólvica y muy poco iónica, o proporciones más o menos, digamos, parecidas, o dominante de gases, como en el caso del cometa de extrema derecha. Tenemos un esquema donde tenemos no tan solo lo que ocurre en la coma del cometa, sino también en parte de la estructura de la cola. ¿eh? Básicamente tenemos arriba el Sol, en el circulito con un punto, el símbolo clásico del Sol, y la dirección aproximada hacia donde se dirige el cometa, a la cercanía del Sol. Y tenemos la condensación central, como ese círculo negro, como sería con una imagen negativa. Tenemos a la derecha un núcleo secundario, que sería un desprendimiento, una roca grande, un fragmento del núcleo que se ha desprendido y produce un núcleo secundario, que se irá separando y eh, podría producir también un pequeño cometita que empieza a acompañar
a la condensación central. De la condensación central salen los famosos jets o chorros tipo abanico. Tenemos acá dos abanicos bien definidos y quizás exageradamente dibujados, pero a veces alcanzan a verse, sobre todo en observación con telescopio y con bastante potencia, con mucho aumento, detalles de este tipo de estructuras. ¿Mm? También como arcos, como abanicos, ¿eh? Es como un halo luminoso, que en forma de semicírculo, y que tiene que ver con justamente los jets y los gases, el polvo, como se va expandiendo dentro de la coma, pasando de la coma interna a la coma media y llegando hasta a desparramarse todo ese material eh, a través de la coma externa de la cabeza del cometa. También no solamente se alcanzan a ver estos halos, digamos, sino que también suelen verse como estructura tipo de una, digamos, como una envoltura espiralada, ¿m? Que se va desarrollando y se va ampliando dentro de la coma. ¿M? Esos son detalles que es cuando aplicamos bastante aumento sobre la coma de los cometas particularmente grandes. ¿M? La onda de choque, es decir, la parte más externa de lo que observamos de la coma y de la cola del cometa, genera líneas más brillantes de contorno, que se diferencian del fondo cielo y que se llama filamento. También tenemos un eje, ¿no? El eje del cometa, la línea central de toda esta estructura, y sobre la cual en varias oportunidades se puede observar una línea blanca brillante que se llama espinazo, ¿no? Que coincide con el eje del cometa. Junto con ella, con el espinazo, también se observa, y curiosamente se observa muy claramente en este último cometa del hemisferio norte que está apareciendo por el hemisferio sur ya, pero muy debilitado, es la sombra de la condensación central. ¿Mm? Al igual que todos los cuerpos del sistema solar, tiene una cara diurna y una cara nocturna, y a su vez proyectan una sombra en el espacio. Así como la Tierra y los planetas y todo cuerpo en el espacio va a proyectar un cono de sombra, también lo hace el núcleo físico, produce una sombra, aunque sea de 2, 3, 4, 5, 10, 20 kilómetros, produce una sombra en el espacio que en algunos cometas se ve mucho más claramente que en otros, ¿no? Porque a veces esa sombra está invadida por bastante material y que a pesar de que está en sombra, la sombra no llega a ser tan profunda y suelen verse partículas ahí dentro, pero en algunos casos, que evidentemente son núcleos mucho más, digamos, esféricos o cercanos a la esfera, hace que sea más clara, más marcada esta sombra eh, de la condensación central. ¿Mm? Y lo vemos como algo oscuro, una faja oscura. Aquí tenemos el caso del C/2013 A1 Seeding Spin, tomada por una de las cámaras planetarias del telescopio espacial Hubble. Las tres superiores fueron tomadas respectivamente el 29 de octubre del 2013, el 21 de enero del 2014, el 11 de marzo del 2014, en la cual se observa
bastante bien, a pesar de no tener la resolución necesaria, pero es un gran telescopio el Hubble y permite empezar a visualizar en forma parcial lo que está ocurriendo ahí dentro, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en la intimidad, un poco la intimidad de lo que ocurre en el área de lo que es el núcleo y lo que está emitiendo el núcleo? Y vemos partes brillantes y vemos partes más oscuras. En las imágenes, 3 imágenes inferiores son correlativas a las de arriba. La diferencia es que están procesadas. Están procesadas con software y con determinados filtros que hacen más notorio lo que vemos arriba. Claramente notorio los jets, y como esos jets están haciendo como un molinete, están girando, haciendo un giro y generando zonas brillantes y zonas cónicas más oscuras. ¿eh? No es del todo definido porque ya sabemos, como siempre decimos, que la única forma de ver esto en detalle es colocar una sonda automática alrededor de un núcleo cometario, así como lo hizo la misión Rosetta. Habría que hacerlo con cada cometa para ver esto realmente en detalle. Así que con los grandes telescopios, inclusive con el telescopio espacial Hubble, empezamos a intuir con algún detalle de lo que pasa ahí adentro. ¿eh? Pero no tenemos la resolución para verlo en forma perfecta, como debería ser. Aquí tenemos el caso de un cometa notable, el C/2006P1 McNaught, observado en enero del 2007. Esta fotografía la obtuve en la zona rural al sur de Rosario, y en el fondo del paisaje se observa mucha claridad porque justo coincidió con el día y el horario del inicio de un precarnaval en una localidad relativamente cercana a Rosario. Esto estará a unos 25 kilómetros al sureste de Rosario. A la derecha puse el gráfico de la figura 1 que corresponde a una explicación de cómo son los componentes de un cometa, la coma, la cola iónica hacia arriba a la izquierda, la cola de polvo curvada, la envoltura circular, que es la envoltura de hidrógeno, y la dirección en amarillo hacia donde está el Sol, y en blanco la flecha en blanco, la dirección hacia donde va dirigida la órbita, el movimiento orbital del cometa. Eso traslada de acá a la fotografía, nos da un poco la referencia para decir, bueno, aquí tenemos cerca del horizonte la zona de la coma, con una larga cola muy densa, que después se van haciendo trazas y se va curvando. Por lo tanto, esto corresponde prácticamente a una cola de polvo. En la imagen casi está ausente la cola iónica, en cambio hay una dominancia total de la cola de polvo. Ahora, al ver estas trazas, nos preguntamos a qué corresponden estas trazas, por qué estas trazas. Estas líneas, que son más brillantes, más anchas, menos anchas, en realidad, sí, el nombre común de estas trazas se llaman estrías, estrías, y corresponden, como vemos en el gráfico inferior, estas líneas verticales que se van curvando y que corresponden a lo producido, al producto de lo que salió del núcleo varios días atrás. Entonces corresponde. En el gráfico dice la primera línea,
digamos, los materiales de hace 5 días atrás, de los siguientes 10 días atrás en el tiempo, de lo que hace 20 días atrás, de lo que hace 25 días atrás, 30 días atrás. Y así podríamos seguir la escala. Y a su vez, entonces cada una de esas bandas nos está indicando el material que salió tantos días, hace tantos días del núcleo. Y por otro lado, tenemos otro ordenamiento que tiene que ver con la línea de base de la cola curva y la parte que se va desprendiendo hacia arriba, que se va haciendo cada vez más tenue. ¿Qué significa? Que los materiales más pesados quedan en la línea de base, que sería un poco la línea del movimiento orbital, o la órbita del cometa, y corresponde, de acuerdo al gráfico, alrededor de las 12 micras o micrones, de 6 micrones, 3 micrones, 2 micrones. Es decir, de modo que es un proceso como zaranda, donde las partículas más pesadas van quedando sobre la línea orbital y las más livianas se van dispersando hacia arriba y alejándose cada vez más de la órbita. Si vemos claramente y podemos interpretar, obviamente hay simuladores que permiten justamente poner en juego la cantidad, digamos, la cantidad de polvo presente de acuerdo a las dimensiones, los tamaños que tienen, cómo va a ser la distribución. Entonces, se compara un modelo matemático con una observación específica, por ejemplo, de este cometa, o de cualquier otro cometa. Hasta aún más se puede predecir qué tipo de colas puede llegar a tener. Y después se ven las diferencias y se ajustan. Pero hay modelos matemáticos que permiten, por computadora obviamente, permiten interpretar de cómo es el proceso de distribución del polvo en función del tiempo y en función del tamaño. Intentaremos medir la cola. Las observaciones visuales de las dimensiones y ángulos de la cola no ofrecen mayormente gran interés en la información, digamos, que brindan los aficionados. Todo que pueden obtenerse por otros medios, particularmente a través de la fotografía, la cual nos permite obtener datos de mucho mayor precisión. Y para medir su tamaño aparente se sugiere compararla con un par de estrellas. Es decir, al igual que en las observaciones para determinar el diámetro de la coma, utilizamos, por ejemplo, dos estrellas separadas a X distancia y decir, bueno, este es igual o es mayor o es menor en tal proporción. Entonces podemos sacar los datos del tamaño del diámetro, pero también podemos obtener por comparación la extensión que puede tener una cola o el ancho en a determinada distancia del núcleo puede tener la cola de un cometa. Cuando la cola es angularmente muy extensa, se sugiere el transporte mediante dibujo a una carta celeste. Es decir, podemos tener una carta y sobre la carta dibujar o marcar lo que nosotros podemos observar. Método que también puede utilizarse también con colas menores, es decir, con cualquier tipo de cola se puede. El dibujo es también un elemento importante, no solamente la observación, sino también poder dibujar sobre una carta celeste, poder dibujar con lápiz o con un carbón, una carbonilla, poder trazar esquemáticamente lo que podemos estar observando y por lo tanto al tener las estrellas de referencia podemos sacar datos mucho más precisos que la observación en sí misma. Es conveniente tener en cuenta que la contaminación lumínica influye y afecta
que la curvatura de la cola también afecta en la medida de la longitud, porque medir una curva amplia es bastante difícil de decir cuántos grados de largo tiene, por lo cual resulta conveniente anotar todas estas circunstancias en el reporte en el caso de que se observen y se estén produciendo, ¿no? Además de intentar medir el largo de la cola, y hay otro elemento importante que tiene, que es el ángulo de posición de la cola. Este ángulo de posición se mide en grados y puede determinarse el ángulo de posición de la cola con precisión de más o menos 5 grados. Es decir, valores intermedios no tiene sentido porque es imposible del ojo pueda ver detalles demasiado finos o ángulos demasiado precisos. La podemos dibujar igualmente que el largo, la podemos dibujar en la carta celeste y podemos medir así también el ángulo de posición con un transportador de ángulo, ¿no? Un semicírculo, eh, de tipo de uso escolar, se puede utilizar para medir ángulos. La medición debe efectuarse teniendo en cuenta que el cardinal norte celeste corresponde a un ángulo de posición que tiene como valor 0 grados y que se va incrementando hacia el oeste, pasando por el este, por el sur y el oeste, que llega a medir, por ejemplo, 270 grados. El ángulo de posición se puede medir mediante un círculo graduado, adaptado al ocular, o bien aquellos oculares que tienen retículo y que justamente no solamente tienen retículo para medir ángulos, sino que también tienen escalas graduadas de tipo semicírculo que tienen todos los valores y podemos poner sobre la imagen del cometa y medir con bastante más exactitud las dimensiones en grados de la extensión y el ángulo de posición. Cuando la cola es ya muy larga y muy curvada, deben hacerse varias medidas, ¿no? Determinar los ángulos de posición en función de la distancia al núcleo. Ya es una cuestión bastante más compleja y que requiere de bastante paciencia y tampoco es tan importante en los reportes visuales que todos estos datos estén expresados. Quizás ya entra en otro tipo de observación más de carácter, digamos, de obtención de datos de carácter científico. Aquí tenemos en un semicírculo, perdón, en un círculo, el ángulo de posición, partiendo al norte en 0 grados, hacia el este, que está del lado izquierdo. Recordemos que el norte, convencionalmente, en astronomía tenemos el norte arriba, el este a la izquierda, ¿no? Entonces, a 90 grados del lado izquierdo, tenemos hasta 180 grados, la flecha en 180 grados está indicando el sur celeste, y la flecha a la derecha está marcando el oeste celeste en 270 grados. En el caso de este hipotético cometa, nos centramos en la intercepción, en el cruce del retículo, y la cola apuntaría a 300 grados. Entonces, cada uno de estos círculos azules simplemente para poder girar el cometita artificial y decir, bueno, está apuntando a 60 grados, ¿no? O está apuntando a 90 grados. Es decir, que el AP, el largo es tanto, y el AP, el ángulo de posición, o en inglés PA, está en 90 grados. Entonces, si dice 90 grados, quiere decir que está apuntando al este celeste. Si dice, bueno, está apuntando 150 grados. Es decir, pues sí, más o menos para el sur, pero entre el este y el sur celeste.
Un elemento importante y que tiene que ver mucho con las colas es el campo magnético solar. Entonces, tiene una gran importancia y una gran influencia el campo magnético solar. Y ahora vamos a ver un gráfico donde podemos ver este campo magnético solar. Vemos una serie de líneas, tenemos el disco solar en el gráfico en oscuro, con una serie de líneas. En la zona central del Sol vemos que hay manchas solares que emiten eh, brotan esos campos magnéticos y que tenemos 4 cuadrantes. Está bien, esta es una imagen plana, ¿no? En el plano vemos 4 cuadrantes. Esto lo podríamos transportar a las 3 dimensiones y tendríamos 4 secciones en el espacio que están influenciadas por el campo magnético solar. Recordando que tenemos las zonas polares del Sol, abajo a la derecha y arriba a la izquierda, está resaltado un poquito en color rojizo, el borde ese rojizo del Sol, y ahí las líneas de campo magnético entran a las zonas polares. Y tanto de arriba como de abajo, las líneas de fuerza del campo magnético ingresan por las zonas polares. En cambio, de las zonas ecuatoriales, es como que sale expulsado hacia el exterior las líneas de campo de fuerza del campo magnético. Esto va a generar una gran influencia sobre el comportamiento de la cola de los cometas. El viento solar y la radiación, toda esta radiación electromagnética, justamente generan sobre el cometa una modificación o un ordenamiento, en principio, un ordenamiento de las partículas para que tengan cargas negativas y cargas positivas. En un campo magnético tenemos entonces cargas que van a corresponder al sur magnético y otras cargas que van a corresponder al norte magnético. Entonces, del lado izquierdo, esta parte central, bastante parecida a lo que podría ser un cilindro, lo dividimos en dos partes. La parte derecha tiene las cargas corresponden al sur magnético y del lado izquierdo al norte magnético. Es decir, que acá hay una cuestión de polaridad magnética. Entonces, según por la región del gráfico anterior que esté viajando el cometa, este orden va a depender de cómo es la polaridad de cada una de esas regiones del campo magnético solar. Es decir, el campo magnético solar no es que esté solamente en la corona solar, sino que influye en todo el sistema solar. Entonces, se extiende, obviamente, mientras más cercano al Sol, digamos, la fuerza del campo magnético y el ordenamiento de las líneas en ese campo magnético, obviamente va a ser más notorio, más visible. Aquí tenemos, justamente a raíz de esto, hace que se produzca un fenómeno que se llama desconexión de la cola. Es decir, que el cometa va avanzando por una región con determinada característica de campo magnético. En un momento cambia de región, ¿no? O de una zona ecuatorial entra a una región más tipo cercana a la polar, y el hecho de que al cambiar las líneas del campo magnético, la cola digamos, de polvo y la cola iónica producen un cambio, una inversión de esa polaridad. Y esa inversión
el momento que se produce en realidad una desconexión. Como que se corta el ordenamiento que tenía, hace una pausa y reconvierte la polaridad y afectando la cola del cometa. Entonces, ese fenómeno que dura un poco más de un instante, en realidad es un instante, pero lo vemos en el tiempo que se produce una desconexión, un corte, una ruptura en la cola. Y como que la cola se va yendo. Y ahí se produce un espacio que no hay nada, que queda vacío. Entonces vemos acá como un humo que se va, ¿eh? Más denso, menos denso, pero que hay una voluta, ¿eh? Que se va expandiendo y se va alejando día a día cada vez más del núcleo del cometa. Entonces esto se llama desconexión y reconexión. Entonces este fenómeno es conocido como desconexión cometaria y se produce por efecto del cambio de la polaridad del campo magnético del Sol. El cometa genera una cola en la que existen componentes moleculares sencillos como el carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, que son cargados eléctricamente como el CO positivo, CO2 positivo, N2 positivo, OH positivo. Es decir, los que tenían carga negativa pasan a tener carga positiva. Y son electrones libres y otros elementos que están derivados de la disociación o de la fotodisociación producida por el viento solar y que afectan la química y el valor de carga de cada uno de los compuestos moleculares. La cola de plasma, o también llamada cola iónica, puede verse perturbada no solo por la acción del viento solar, sino que en muchas ocasiones el campo magnético solar incluye también el campo magnético interplanetario. Es decir, que no solamente lo afecta, obviamente, como dominante el campo magnético solar, sino también que ocasionalmente puede fruto de modificaciones por el campo magnético interplanetario. En la interacción entre el campo magnético solar más la acción del campo magnético de los planetas. Un cambio de polaridad supone que se produzca esta desconexión tan llamativa en imágenes vistas, de modo que la cola queda interrumpida momentáneamente hasta que se vuelve a regenerar acoplándose a la nueva polaridad o bien se retuerce sobre sí misma. Es como que hay un movimiento como de rotación, como una espiral que se va desarrollando, se va estirando, se va moviendo en el espacio y que se va retorciendo sobre sí misma. Estos cambios de polaridad en el viento solar genera un arrollamiento de la línea de campo magnético en torno al núcleo cometario. Y sus colas, según la expresión de un investigador en el año 86, dice, son como fideos de espagueti en un tenedor. Cuando nosotros estamos comiendo fideos, con el tenedor enrollamos los espaguetis y los levantamos y los podemos comer. Entonces, tienen ese aspecto de desenrollamiento. Aquí tenemos el caso del 2020 F8, el SWAN, que justamente mostró, hace unos meses atrás, mostró un cometa que se vio muy bien en el hemisferio norte y que, bueno, luego se terminó desintegrando, por eso no tuvimos oportunidad de verlo en el sur, y que mostró claramente cómo hay una desconexión, que se hace como una curva, sobre todo la ampliación de la parte de la foto de abajo a la izquierda, y vemos cómo se produce una desconexión. Este mismo cometa, con una clara dominante cola iónica, sin casi presencia de cola de polvo, vemos cómo sufre esas fluctuaciones en las cuales hay puntos
de desconexión. Podría haber más de un punto de desconexión. Pero en este caso, cerca de la estrella esta brillante, hay un poquito más hacia abajo, donde hay dos estrellitas, hay una desconexión. Pero vemos como hay como volutas, como el humo del cigarrillo, que por momentos digamos, se ve más condensado y a veces más debilitado. Ahí todos esos procesos es por efecto básicamente de cómo va afectando magnéticamente la polaridad de las partículas dentro de esa cola. Fundamentalmente cola que es de iones, es decir, que de negativos pasan a ser positivos. Otro tema muy importante y que debemos resaltar y recordar, no siempre ocurre, pero cada tanto aparece algún cometa que de pronto, para cierto periodo de la observación, aparece lo que se llama la anticola. A la izquierda de la coma tenemos la anticola y del lado derecho hacia arriba tenemos la cola. Entonces tenemos la flecha amarilla nos está indicando de la dirección desde de abajo hacia arriba, la dirección hacia el sol. Tenemos por delante, como avanzando, llegando antes, lo que se refiere a una anticola. Se la ve lineal y como tipo y una forma peculiar como si fuese una punta de un puñal o de una espada. Y hacia arriba, en verde, la cola de polvo. Entonces ahora lo vamos a transportar a un gráfico para tratar de interpretar qué es lo que está pasando. Tenemos el Sol en amarillo, acá en el centro del gráfico, una órbita circular nomás por una cuestión gráfica, aunque la Tierra tiene una elipse, pero bastante más cercana que el círculo que una elipse clásica, y la posición de la Tierra a la izquierda y la posición del cometa del lado derecho, ¿no? En el fondo, a la derecha, tenemos la fotografía reciente acomodada de acuerdo al gráfico para que nos dé una clara sensación espacial y poder interpretar qué es lo que estamos observando. Entonces, hacia arriba, este cono amarillo, el cono rojo, la cola de polvo, todos los textos, la anticola, que forman la anticola, y del lado de abajo, la cola iónica en verde, y vemos dos ángulos de visión. Un ángulo de la Tierra del cometa hacia un extremo y de la Tierra del cometa hacia el otro extremo, y aquí nos marca claramente la dirección de movimiento que va teniendo el cometa, ¿no? Entonces tenemos una cola que está, fíjense, de la línea visual Tierra-cometa, el Sol está hacia arriba. Entonces, de la coma hacia arriba tenemos la anticola. Parecería que las partículas viajaran hacia el Sol, pero en realidad no se trata de eso, sino que es una cuestión de perspectiva. ¿Qué está pasando? Estamos viendo algo dentro del plano con el Sol a un costado y parte de la cola de polvo, la cola habitual que vemos salir en dirección opuesta, en este caso no está opuesta al Sol. Está casi prácticamente, si lo vemos como plano, como en el plano, lo estamos viendo en dirección del Sol. Sin embargo, si lo vemos en 3 dimensiones, la cosa cambia. Es como si estuviéramos viendo algo que está delante nuestro, ¿no?
el cometa se está moviendo hacia la derecha y hacia la izquierda vemos también cola. Lo que pasa que en realidad tendríamos que ver que la cola sale hacia atrás y da una curva que va alrededor del Sol, que lo vemos en el gráfico, esta línea media rosa que sube en el gráfico hacia arriba, que va hasta arriba, que es la dirección de donde viene el Sol. Entonces estamos viendo la cola, el final de la cola, por detrás. Y esto es lo que generalmente, porque hay casos que dicen, y la anticola son partículas pesadas que se mueven, en vez de ser empujadas por el viento solar, gravitacionalmente es atraída por la gravedad solar y por lo tanto viajan hacia el Sol. En la gran mayoría de los casos no es así. Es una cuestión de perspectiva. Una cuestión que simplemente, de acuerdo a las posiciones, el ángulo entre la Tierra, el cometa y el Sol, nos permiten ver mejor o no esa anticola. Tiene que ver con una cuestión de geometría. Bien, hasta aquí hemos visto todo lo referente a las colas. Como siempre les recomiendo visitar la sección Cometa la Aliada, la página de rastreadores de cometas, rastreadordecometas.wordpress.com, y ahora también los reportes pueden ir a cometas.liada@gmail.com, como también a cometobservation@gmail.com, donde están depositadas en la base de datos de la Aliada, que es también es parte de una estructura, digamos, de cooperación internacional, que es el Comet Observation Homepage, que aporta también, junto, digamos, con la Aliada, un espacio de aporte de observaciones y que ayudan justamente a lo que veníamos explicando, de que todos estos datos, digamos, suman para el trabajo de investigación de parte de los profesionales. Así que desde ya muchas gracias y bueno, nos vemos en la próxima charla, que tiene que ver con algo primordial de cómo hacer, cómo reportar, cómo comunicar una observación. Cómo hacer un reporte de observación. Muchas gracias.